Bueno, me gustaría saber un poco quiénes de aquí de la sala son clientes finales ahora mismo. ¿Podéis así rápidamente manifestaros? Vale, obviamente hoy es un poco más dirigido así, ¿verdad? Luego es presupuesto, ¿eh? A vosotros. Nada, bueno, pues un poco esta es una visión... está encuadrado dentro de la jornada más de cliente final, aunque bueno, también hay mucho componente de integrador, de visión de lo que es la versión 9, un poco comentaros mi visión después, 6 meses después de que haya sido lanzada, y bueno, aquí sabemos que tenemos ese timing pues debido a las peculiaridades de lo que es la comunidad, la localización y demás, y daros un poco mi visión y a ver si os cambio el chip de esos cambios bruscos que hacéis de 6.1 a 8, de 8 a 10 y esas cosas, ¿vale? Pues, sí, obviamente nosotros somos también los primeros consumidores del software. Lo primero, que sepáis que Tez Nativa, nuestra empresa, está utilizando Odoo V9, ¿vale? Eso como primera cosa que puede servir como orientación, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos esto a tope, ¿no? Ahí está. ¿Cómo? Sí, se facturó. Sí, contabilizamos. Bueno, hombre, con el 21% de IVA hay poca historia. Tenemos algunas cosas fiscales, pero la mayoría está hecho. Bueno, análisis inicial un poco. ¿Qué tenemos? Pues que venimos de un gran cambio en la versión 8, donde hemos tenido nuevo API, almacén, website, etcétera. Entonces, esa versión se ha podido considerar bastante disruptiva, como en su momento pues significó un poco el hito de la 6.1, en el que bueno, pues alcanzábamos un grado de madurez con una funcionalidad también adecuada y tal. Entonces, para muchos ha sido lo suficientemente satisfactorio esa V8. Luego, en principio, la versión 9 no ofrece tantas novedades. Pues dices, ¿qué tiene? Pues tiene esto otro, tal, pero no tiene esos grandes cambios que pueden decir, pues es que esto es un game changer, algo que puede cambiar el juego. Esto es más el miedo que lo que supone la refactorización que ha habido en la contabilidad, que sí que ha sido el gran cambio de la V9, el meterle mano a ese área que llevaba ya pues con pequeños retoques durante, pues, ¿cuánto? 5 versiones. Y luego, bueno, pues también, esto es un hecho, no podemos negarlo, que ha venido demasiado pronto con respecto a la adopción de la versión 8. ¿Por qué? Pues porque venimos de esa inercia de no me paso la V8 y sigo con 6.1 hasta que llevaba 6 meses la V8 o... Entonces, bueno, pues claro, si hemos empezado así, pues ya la V8 es casi la nueva. Entonces, bueno, pues también no hay mucho soporte de módulos comunitarios migrados ahora mismo oficial, de decir, oye, módulos V9. Pero bueno, este es un análisis inicial. El resultado de esto, pues tenemos aquí la frase de nuestro amigo, qué pereza, ¿verdad? Pero bueno, la situación no es tan mala como pinta. Entonces, bueno, pues os voy a dar un poco mis impresiones generales que ahora iré desarrollando. Por un lado, la V9 es un refinamiento general. Por otro, tiene una nueva arquitectura del cliente web que merece la pena analizarla. Tiene más código en nueva API. El cambio de la contabilidad no es malo con algo de ayuda, ¿vale? No es malo, de verdad. Proporciona continuidad, esa es una cosa muy importante, más a integradores, pero también a clientes. Y algo que también eso, es cierto que todavía dices módulos migrados, X, pero la migración de los módulos es porque no nos hemos puesto, que en muchos casos es trivial. Entonces, bueno, pues vamos a ir desarrollando un poco cada punto. Refinamiento general. Pues lo que va ocurriendo es que conforme
conforme se van evolucionando las versiones, se miran flujos, se refinan y vas encontrando que con cosas que ahora mismo en la versión 8 te resulta difícil de explicar al cliente o tienes que montar 10 módulos para complementar la funcionalidad, pues oye, ahora mismo parte de las cosas se han atendido y los procesos de venta y de compra la verdad es que me gustan mucho en versión 9 porque permiten que el pedido de venta sea el centro de tu trabajo, de decir, estoy haciendo por tareas, por tiempos, por lo albaranado, por lo pedido, etcétera. Entonces, eso está bien. Se han eliminado los workflows, que es técnicamente pues una cosa que no es muy satisfactoria muchas veces, también para ampliar funcionalidad y demás, con lo cual pues para los integradores preferimos la versión 9 para trabajar en eso, incluso. Y lo que os decía, nuevos casos de uso tratados, como lo que es el caso de las empresas de servicios, que me gusta bastante más como está. Luego tenemos también el website, la parte de website. En la V8 fue la primera versión y como tal, pues bueno, tenía cosas, pero también adolecía de primera versión de aquí metemos esto, cosas que no estaban contempladas y otras que se podían refinar. Entonces tenemos mejores posibilidades, se ha metido el multi-website, el editor inline, posicionamiento de bloques, todo eso nos hace que la experiencia website y en proyectos en los que se utilice el CMS sea mucho más conveniente la versión 9 que la 8. También una de las grandes cosas que para empresas de servicios nos daba mucho quebradero, eso de las tareas de proyectos que sincronizan con partes de hora con tal. Ahora todo eso es común y nos da una base para decir, yo puedo tener horas y control de horas de manera homogénea en todos sitios. Pues eso simplemente es un cambio grande y que también, por ejemplo, pues a Tecnativa nos ha hecho ir a la V9 directamente. También se ha revisado un poco el tema de funcionalidad, han vuelto el concepto de tableros, pero que siendo útiles, y eso como tal, en lo poco que ya hemos enseñado al cliente y demás, pues ha gustado esa forma de plantear las cosas. Entonces, bueno, pues es también un refinamiento que es bienvenida. También se ha mejorado bastante en nichos de mercado. Esto es un nicho de mercado muy específico, pero que nosotros tenemos varios clientes y que, oye, pues estamos deseando, estos empezaron en V8, pero que estamos deseando migrarlos a V9 para tener envíos masivos, todo el tema de marketing, de rastreo y demás, que le han dado una vuelta grande. El TPV también, lo mismo, otro nicho de mercado, y como vemos cada uno va encontrando su hueco, pues también es una mejora, y aquellos que tengan el TPV, pues que echaban de menos cosas, se tienen ahora aquí, que pueden ser útiles o no. Hombre, si tú el TPV no lo tienes en un restaurante, pues esas facilidades no te van a servir, como la comanda a la cocina o las mesas. Hombre, lo de las mesas se puede dar otros usos, pero es sobre todo para eso. Pero lo de división de la cuenta, fidelización y demás, eso está también bien, bastante bien. Y luego, bueno, pues también el almacén, igualmente el gran cambio fue en V8, y la verdad es que lo agradecemos infinitamente, ese cambio, ¿verdad, Santi? Pero en la V9 sigue refinándose esa primera versión y tenemos algunas pequeñas cositas que también nos ayudan bastante, como las devoluciones, que la gestión de las devoluciones estaban ahí un poquito precarias. Entonces, bueno, pues ese refinamiento, junto con otras cosas que no he comentado, ya te digo, pueden ser razones suficientes si estamos dentro de ese nicho de mercado, o pequeñas razones que en general dicen, pues la V9 es interesante. Luego se le ha hecho una refactorización al cliente web. Esto se nota en varias cosas. Por un lado, en que vamos a tener mejor, como una sensación de mejor respuesta, porque ahora mismo hay ciertas partes que se actualizan datos vía Ajax, y entonces no es necesario transmitir tantas cosas. Eso nos hace que en principio haya una mayor velocidad de respuesta. Y luego, bueno, pues también en desconexiones no se bloquea la interfaz, lo cual no nos deja ahí sin poder hacer nada, ni siquiera copiar el dato que teníamos en pantalla. Entonces, bueno, pues esa arquitectura de cara al usuario final
está bien, porque bueno, ya sabéis que en anteriores ocurría que le pulsaban a un botón y no, en ese momento justo no respondía y lo volvían a pulsar otra vez y te creaban ya de concurrente, de tal cual. Había una serie de incongruencias ahí a nivel de usuario que salían por la arquitectura del cliente web. Y a nivel de integradores, pues es que esta arquitectura nos hace poder construir muchos mejores complementos de ese cliente, widgets, vistas, etcétera. Claro, normalmente no necesitamos llegar a ese nivel de personalizar ese tipo de componentes, pero bueno, también eso se notará en la base que tendremos de módulos comunitarios OCA y demás, que podrán hacer cosas más chulas. Bueno, también tenemos más código en nueva API. Lo mismo, esto a los usuarios les da más o menos igual, salvo que repercute en también las charlas de ayer, lo que comentaba de que si hay que ser compatibles y tal, pues el propio código en nueva API nos ofrece eso, el que no se pierdan variables contes, el que no tal y el que no cual, que nos haga que al final al usuario no se encuentren con errores inesperados. Con lo cual, pues bien, tenemos eso. Y para nosotros, para integradores, pues más fácil de heredar. Lo que os he dicho, reparen esos errores por las carencias de la vieja API y en general el código está más heredable, que nos llegue el cliente y diga, queremos aquí añadir esto y podamos decir, te lo puedo hacer y te lo puedo hacer en un tiempo razonable. Y bueno, también el código del website se ha mejorado bastante para lo mismo. Un website, al final, una gran parte es el diseño de ese sitio. Y claro, hacer el diseño en V8 conlleva, en V9 sigue conllevando, pero hay ciertas mejoras. Bueno, entramos en el punto caliente, eso de la contabilidad. ¿Qué pasa? Todo el mundo, ¡ay, se ha cambiado la contabilidad! Hay por ahí un mensaje que dice que no puedo hacer tal. No, a ver, ha habido un cambio grande y es que era en algunos puntos un cambio necesario y en otro, pues bueno, una primera revisión también que se puede ir refinando. Entonces, bueno, una de las cosas que parecía obvio, pero que tenía una solución un poco extraña en todo este tiempo, aunque nosotros ya estábamos acostumbrados, lo de fecha factura y fecha contable, que es muy habitual en los software contables, pero aquí hablábamos de ese forzar periodo, un periodo contable y tal, y era un concepto muy ajeno a los contables. Bueno, pues ese simple cambio evita mucha formación y evita muchos errores en usuarios. Luego, el árbol de cuentas, aquí sí que en España estamos muy acostumbrados, eso del balance a 3 dígitos, tal cual, que yo nunca lo he entendido personalmente y no como ni integrador ni como informático, sino también como financiero. Bueno, pues tengo formación financiera de ADE y ya os digo, eso nunca he entendido la necesidad de analizar esos datos de esa manera, pero bueno, es muy común y los contables lo tienen ahí. Entonces, claro, eso se suplía vía un árbol en el que íbamos desplegando esas posibles cifras, pero eso era una carga pesadísima en mantenimiento, en el propio sistema. Cargar un plan contable, sabéis lo que es, el tiempo que lleva, todo el tema del padre, el hijo y demás. Bueno, pues aquí se ha hecho una criba necesaria en el que ya solo cuentan las cuentas finales. No os llevéis las manos a la cabeza todavía, solo hay cuentas finales, pero realmente es que el resto de información solo lo necesitamos para lo que decimos de reporting, para información, no para el día a día. Entonces, para mí ese ha sido un buen cambio que tenemos que complementar creando un informe, y en eso se está en la OCA, creando un informe que nos ofrezca la información de esa manera extractada. ¿Vale? Pero con eso, pues bueno, ya cosas como al ver el otro día, quiero probar el modelo 123 y no puedo instalar el plan contable, no, es que Rambo no te deja porque tarda la vida y no lo va a saturar. Bueno, pues aquí ya no lo tenemos. Luego, el tema de códigos de impuestos, también algo que para nosotros nos parece muy natural, pero en los clientes pues era un concepto extraño. No, yo tengo el impuesto 21% IVA y quiero saber cuánto tengo de base y cuánto de cuota. Entonces, los códigos de impuestos realmente es algo, un concepto más potente y que nos permitiría, y que de hecho, digamos, como ese caso lo hemos perdido, el decir esta parte
de una línea de una factura, la desgloso y pongo la mitad como deducible, la otra mitad como no y tal. Pero a ver, es un caso no real o que se puede suplir de otra manera. Pues me divido en 2 líneas de impuestos y una la hago deducible y otra no. Entonces, claro, era una estructura muy potente que tampoco respondía a muchos casos de uso y para esos pocos pues siempre podemos buscar una forma distinta. Entonces, bueno, pues eso desaparece y nos quita también esa lacra de mantenimiento y de formación al usuario de qué es eso. Ahora no, ahora ya tenemos, y ese libro de IVA que siempre anda pululando por ahí ya es directo, lo tenemos ya en el sistema, ¿vale? Entonces, pues es también algo que se agradece. Lo que digo del listado de IVA, y bueno, sí que es cierto. Aquí podemos decir que no sé si buscado a propósito con el tema de versión Enterprise, no Enterprise, o un poco lo que decimos primera versión, pues hay algunas cosas cojas y esas algunas cosas son sobre todo informes. Pero bueno, para eso está OCA como organización que puede promover, y de hecho ha promovido lo que os contaba el otro día, el sprint de Sorrento, fue precisamente para empezar a dotar de esas características. Y ya hay muchas disponibles y se sigue trabajando en ello, con lo cual en un mes o así pues podremos decir que tenemos un reporting también lo suficientemente completo. Eso no quitará que al final pues llegue un cliente que quiere sacar un informe muy específico o decir, oye, es que quiero que me salga la fecha de tal cual aquí. Bueno, pues ese seguirá siendo nuestro trabajo, el adaptar lo que hay a esas necesidades de cliente. Entonces ya os digo, para mí me está gustando ciertos cambios, aunque haya que trabajar en algunas otras cosillas, que claro que lo otro con la inercia, 5 versiones sin cambiar, pues lo teníamos ya más que hecho. Este es un apartado muy importante. En visión de clientes, si lo que se hace es una evolución también del propio sistema, no un cliente entra en la 6.1 y ya tiene la 6.1 hasta que 10 años más tarde o cambia de Odoo o se vaya a la versión 11 y tiene que hacer una implantación nueva. Bueno, pues el irnos a la versión 9 es una continuidad en los procesos, en la línea de trabajo que se lleva y que nos hace el que el cliente se puede ir adaptando progresivamente a los cambios. Eso por un lado. Y a nosotros como integradores, también yo sí que personalmente, y sabéis que os machaco a todos los integradores con eso, veo un suicidio el cambiar de versión a versión así sin ni siquiera haber pasado por la intermedia de llegar a más que guarrear. ¿Por qué? Pues porque también suponen una serie de cambios en código, en formas y en funcional que os supone a vosotros también una tarea mucho más grande. Entonces es lo de siempre, de o tengo que hacer todo el esfuerzo junto o voy prorrateándolo, voy distribuyéndolo poco a poco. Entonces mi recomendación es que vosotros como integradores no paséis de largo de la 9 y os esperéis a la 10. Pero bueno, vosotros veréis. A ver. Entonces, bueno, estos son los puntos que os he comentado directamente. Y bueno, pues implantadores y alguno más tenemos por aquí. Bueno, y sí que también hay una cosa, y es que precisamente el que sigáis esa continuidad os puede hacer que alguna de esas nuevas características que cubra un nicho podáis atenderlo. Porque, oye, es que este trabaja con 10.000 envíos masivos todos los meses porque su tarea es esa, y en la V9 tiene todo lo que hace falta. Pero no, nosotros es que como hemos decidido pasar a la V10, no la atendemos. Pues ahí también hay una serie de posibles pérdidas por esa filosofía. Bueno, migración de módulos también. Lo que os digo, a priori parece que no hay movimiento, no se migran módulos y tal, pero también os digo, las áreas, la mayoría de áreas hay refinamientos, pero tampoco hay tantos cambios. En un año da tiempo a hacer unos pocos cambios, pero no tanto. Entonces hay muchos que su migración es trivial, o incluso no existe, directamente el de la V7 funcionaría en el de la V8 funcionaría en la V9 sin problema, ¿vale? Pero bueno, tiene que haber alguien que diga voy a probar a instalarlo. Y ya está.
Luego, otras áreas que se han cambiado, como decimos la contabilidad, pues bueno, realmente ofrece oportunidades para simplificar desarrollos. Ahora, lo que digo, el jaleo que hay en el 340 del libro de IVA, pues es que va a ser directo. Veréis que el módulo que facilito queda. ¿Vale? ¿Sí? A ver, el micro, un momento. Respecto a la migración de módulos, nosotros empezamos en la V7 y migramos a la V8 y quizás lo que me preocupaba más, claro, tienes que tener en cuenta tanto el código como los datos cuando tienes una implantación en producción. Entonces nosotros utilizamos el Open Upgrade como plataforma. ¿Existe ya el path para poder migrar a la 9? Es que es algo que no miro últimamente. No, se está trabajando en ello. De todas formas, a ver, es muy, digamos, fácil, existe ya, puedo utilizarlo. Eso también es un desarrollo comunitario y como tal, cada uno va contribuyendo una parte, pero si yo, por ejemplo, tengo 5 módulos que son los que utilizo del estándar y yo ya tengo esos scripts o me los he hecho para contribuirlos al proyecto, pues yo no voy a migrar los 80 que hay en el core. Llegará un cliente tuyo que tiene pues yo qué sé, uno raro, el módulo CRM no sé cuántos tal, y ese módulo si no está migrado, pues que no sea un bloqueo a ti como integrador porque ese no exista y a lo mejor no va a existir porque solo tú lo tienes, el que lo hagas. Entonces, a ver, ya se ha migrado el módulo base, se ha migrado el módulo product, el módulo account y el módulo sale. Eso ya es un poco, pero obviamente pues queda todavía trabajo por hacer. Yo te recomiendo que un poco te impliques, porque también sirve como muy buena formación de implantador el conocer las tripas, porque así tú estás aprendiendo qué ha cambiado, cómo va hecho y además pues eso, cómo es el proceso para en caso de que no esto es pulso un botón y listo, como si ya veis. El guante. ¿Cómo? Recojo el guante. Ahí está, pues contribuidores a Open Upgrade son bienvenidos también. Ahí está. Efectivamente, a ver, una migración, cuando la planteas de un cliente, tiene dos componentes. Uno, los módulos que dan la funcionalidad y otro, los datos. A ver, las migraciones no son caprichosas, se hacen porque las estructuras de datos se piensan de otra manera que implique pues el que la funcionalidad que se ha añadido se pueda llevar a cabo, y hay veces que pues que esos datos hay que transformarlos para que se adapten a esa nueva estructura. Eso es lo que supone lo que nosotros hablamos de migración, aunque también la palabra migración se habla de otro sistema Odoo, pero es totalmente distinto la metodología, los sistemas y demás. Bueno, pues continúo con un poco la migración de módulos y aún así, aunque nos parezca tan malo en el panorama, las cifras no son así. Tenemos ya cerca de 100 módulos OCA migrados que ya están en repositorios, otros tantos en PRs, ¿vale? Y además, ¿cuáles se migran primero? Pues los que son del día a día, los que más se utilizan. El resto, pues bueno, tendremos uno que cubre una funcionalidad en concreto, pero que los más habituales ya están en la rueda. Entonces, bueno, conclusiones, recomendaciones, que la versión 9 aún no es para todos los proyectos, ¿vale? Pero que sí puede casar en muchos otros. Un elemento bloqueante puede ser la fiscalidad, y bien es cierto que en muchos entra por ahí en juego, pero bueno, ese elemento pues también se salva, como digo, pues invirtiendo ese poco para llevar lo que hace falta. No hay que tener miedo de meterse en la versión, de verdad. Tenemos mayor funcionalidad y con muy poco trabajo la base de módulos comunitarios estará disponible. Entonces, entre todos hacemos una batida, hacemos un code sprint si queréis y lo vamos trabajando. Así que vamos a por ella. Pues ya está. Bueno, ¿alguna duda así rápida? Sí, a ver, dejamos saber alguna duda, ¿no? Si hay, si no, pues ya está. Vale, pues nada. Bueno, Rafa. No, por lo último que has dicho. Es decir, organizamos un code sprint. Esto, si queréis, luego lo hablamos, a lo mejor es interesante. Solo era comentar.
replantearlo. Habría uno mañana, pero no tuvo, ¿no, Ignacio? Pues se montaron, había una propuesta de un code sprint para mañana por la mañana. Sí, lo que pasa pero es que no tuvo, fructificó. Yo soy el primero que no podía y luego nadie más ha dicho. Entonces, bueno, pues quedó como una propuesta. Pero bueno, que no tiene que ser. Aquí es cierto que nos hemos desplazado, pero eso no todo el mundo tiene la disponibilidad de ese día. Entonces, bueno, pues podemos plantear otro sitio y otro momento. Y bueno, yo ahí sí que en online ya sabéis que hemos intentado y al final no. Entonces, mejor tener otra ocasión para juntarnos y tener un poco la fuerza del estar ahí recogidos todos, ¿vale? Pero bueno, yo creo que sí, que puede ser una buena idea y lo hacemos sin problema, ¿vale? Por ahí querías tú preguntar algo, ¿no? Sí, espera, coge el micro, por favor. Hola, nosotros somos totalmente nuevos del mundo de Odoo y lo que he visto es que muchas funcionalidades, muchos módulos vienen integrados en la versión siguiente directamente en el core. El tema es que yo no he encontrado una manera sencilla en GitHub, básicamente de Oca, para entender cuál de estos módulos efectivamente han sido. O sea, hay muchos unported, pero no dice cuál son unported porque tienen que quedar así para la versión 9 porque no hacen falta, y otros que sí haría falta trabajo de porting. Sí lo tienes, ¿eh? Lo que ¿Sí? pasa que no sé, no hacemos scroll para abajo muchas veces. Realmente nos hemos planteado eso. Oye, vamos a ponerlo. Y se hizo trabajo, pero no sé, es curioso. No es evidente igual, ¿no? Vas a verlo enseguida y choca y dices, joder, ¿cómo no lo he visto? Pero es cierto que no. Entonces, en la próxima reunión del board de Oca lo plantearemos porque parece ser que no lo ven. Entonces, pero fíjate, en cualquier... Nos colocamos, venga, en este mismo. A ver la wifi si ahora me acompaña. Ya está, ya lo tengo pausado. Cachondo. Bueno, fijaros, efectivamente se decidió por el proceso de los PRs que no supusieran que todos estos archivos han cambiado porque se han movido o no se han movido. Todos estamos en la rama V9. Sí. Y todos están aquí en la base. Y claro, no vas a entrar uno a uno a ver cuál tiene lista label igual a false o tal. Pero fíjate, disponibles estos, sin todavía ponerse estos otros. ¿Vale? Entonces lo tenéis ahí un listado perfecto, en el de cada uno. En el de cada uno lo tenéis. Pero estos, aquí hablamos de módulos que ya han sido portados a la versión 9 y módulos que no han sido portados. Exactamente. Pero de estos que no han sido portados, entiendo que algunos, porque me ha pasado, o sea, no recuerdo ahora qué módulo era, pero que este básicamente ya venía integrado en el core del 9. Entonces, ¿cómo puedo yo entender aquí, de esta grid, que es que ha entrado ya en el core y que no hace falta portar? Tienes que echarle un vistazo. Claro. Tienes que echarle un vistazo y decir, pues mira, esto ya lo estoy viendo. Vale. Mira, por ejemplo, que lo hicimos Ana y yo, lo he probado yo en V9 y funciona tal cual. Lo único que hay que hacer el PR para decir, oye, que está funcionando. Esto no lo han metido... A ver, al final tú te coges un módulo y dices, ¿qué hace? Pues mira, es que esto está añadiendo en el inventario más posibilidades para seleccionar por productos, por tal o por cual. Te vas al core de V9 y dices, ¿tiene esa opción? No la tiene. Entonces, añadimos. ¿Es útil o puede ser útil? Yo lo que quiero decir es que esa tabla a mí me parece perfecta. Lo único que le encuentro a faltar es un check que diga, esto ya está integrado en esta versión de la 9 y no hace falta portarlo. Ya, pero ese check eres tú el que tienes que mirarlo. Ya, ¿entiendes? Claro. Precisamente. Ya, es verdad. Tener una columna, por ejemplo. Pero el tema es que alguien tiene que mirar que eso realmente sea así. No, mira, ¿sabes lo que se hace? Lo que se hace cuando uno, por ejemplo, el Bank Statement Import, la importación de extractos bancarios, en la V9 viene nativa. ¿Qué es lo que se hace? En el momento en que migramos, hicimos un PR
eliminando ese módulo y diciendo esto ya está integrado en Core y ya está, y el módulo desaparece. Pero hay que hacer esa tarea, porque esto precisamente lo comunitario tiene que irlo mirando, y claro, no se puede hacer una batida de los 1200 módulos existentes de esto sí, esto no. Tienes toda la razón, tiene sentido lo que dices. Pero el método es ese, el que si tú ves que algo está en Core, haces un PR quitando ese módulo del repositorio y diciendo esto ya está en Core. Y entonces eso queda en la historia del commit y además pues desaparece. ¿Vale? De todas formas, eso que dices es sumamente complicado. O sea, no es trivial, porque muchas veces una funcionalidad que en la versión 8 se desarrolló específicamente de una cierta forma y tal, quizás no puede ser el módulo portado tal cual, pero sí es requerido que le falta algo, o porque la estructura de la nueva ha cambiado, o por cualquier otro motivo. O sea, quiero decir, no es trivial, cada módulo claro. Es un mundo. Entonces, y ahora yo sigo en la 8 y soy, creo, pues una de las que tengo más resistencia al cambio en las versiones, porque también estuvimos anclados en la 6.1. Y yo creo que salimos de la 6.1 pues no sé por qué, pues por el web del 8 creo yo, que luego ahí quedó, pero yo soy súper inmovilista porque soy funcional, entonces me aterra el tema de es muy fácil y me aterra el tema de va a funcionar, porque no funciona. Ya. Vale, entonces pues los clientes suelen ser aún más inmovilistas. Probablemente. Entonces, ellos en una versión se han definido sus procesos, se han hecho las cosas como ellos necesitan y tal. Entonces, precisamente por ese tema de que de repente en la siguiente versión algo que tú pensaste de una forma, ahora estructuralmente el accounting, el UMS en la 8, el tal, el cual, pues puede ser que de los 12, 20, 30, 50 módulos que has desarrollado en un proyecto, pues 20 funcionen, pero 15 no. Pero es que no es solamente que no funcionen, es que se los tienes que cambiar funcionalmente, ¿vale? Entonces, eso cuesta y cuesta la vida. Y muchas veces el cliente, pues no tiene ni ganas, ni económicamente hablando quiere soportar, ni entiende toda esta historia, ¿vale? Entonces, es muy complicado, muy complicado. Bueno, Ana, ya ahí sabes que es sí. Una diferencia de filosofía total, de sí, funcionamiento, de la tuya y la mía. Y bueno, pues creo que hay varios conceptos equivocados ahí. Lo primero, esos 30 y pico módulos adaptados al cliente. Yo ya veo ahí un signo de alarma. No, eso no digo primero. Adaptados, sí, los mismos. Ya. Ahí mismo, en el OKStock, pues tienes 20 y pico. Claro. Solo en una rama. Y esto precisamente tienes complementa. 200, no, pero en un cliente, dime, ¿qué cliente tuyo, mío o de cualquiera de nosotros no tiene 30 módulos OCA? Y o 50, pero precisamente por la concepción OCA de esos módulos, que es la diferencia de pensar un módulo lo suficientemente genérico. Da igual. Y lo suficiente. No, yo te aseguro que no da igual, ¿eh? Y de sea hecho, OCA, o sea hay rama módulos. Tecnativa, o sea rama avanzos, o sea rama Camp to Camp, ese módulo tiene una cierta funcionalidad, bueno, y da igual que esté en OCA. Al final, la gente de OCA casi todo el mundo tiene sus propias ramas también. No quiere decir que una rama privada de una empresa sea de un cliente específico. ¿Sabes? Que nosotros, el 90% de nuestro código es OCA, por no decir más, y además es código que busca el planteamiento genérico. Y como tal, pues esto ya te digo, si hacemos un repaso de nuestros clientes, y lo hemos hecho obviamente porque todos nuestros clientes migran a V9, a V10, etcétera, no nos cambian. Hemos eliminado algunos módulos. Fíjate, pues porque eso, la funcionalidad ya no hace falta, y en otros, pues bueno, ha habido que adaptar a la pantalla que ahora han puesto el campito aquí, y ya está, eso. Pero la base, no te encuentras con un grave problema funcional en el que digas, aquí tengo que reeducar al cliente totalmente y cambiar todos los procesos.
Esa es mi experiencia personal, pero bueno, ya está. Vamos a pasar. Sí, porque Ahí si está. no- Venga. Vamos a pasar al Bueno, siguiente charla. una cosa que no es de la charla, pero que también quedó pendiente de ayer, el tema de lo de la organización de las próximas jornadas. Dolores me ha confirmado que Albacete también sería una candidata y bueno, pues la votación, ellos se van también a mediodía y como realmente, bueno, no creo que nadie más presente candidatura, si la podemos hacer al final de la mañana y la dejamos hecha, o eso como prefiráis. Se puede dejar fuera y ya está. O sea, Sí. que la gente apunte y que Vale, bueno, las pues- tarjetas que tengo y que la echen en la caja fuera y ya está. Vale, Más fácil, perfecto. apuntáis a una hoja del blog, porque tampoco tenemos nada para votar realmente. Tenemos lista de personas para ir tachando, ¿no? ¿Eh? ¿Queréis a mano alzada? ¿Sí? Vale, bueno, pues venga, al estrado los candidatos. No, eso, teníamos Antonio Cánovas Murcia, Dolores Albacete, la gente de Guadaltech Sevilla y luego por aquí... Sí, el notario.